Hay momentos que cambian una vida entera, no porque algo extraordinario suceda, sino porque, por primera vez, decides dejar de luchar contra aquello que nunca estuvo bajo tu control. Piénsalo por un instante. ¿Cuánto tiempo has gastado intentando cambiar situaciones, personas o caminos que simplemente no dependían de ti? ¿Cuántas noches te quedaste despierto, buscando respuestas que nunca llegaron y aún así seguías esperando, seguías insistiendo, seguías creyendo que si hacías un esfuerzo más, todo volvería a ser como antes? Pero, ¿y si nunca tuvo que ser como antes? ¿Y si Dios no estaba quitándote algo, sino preparándote para algo mucho mejor? A veces, lo más difícil no es avanzar, es soltar. Soltar aquello que amas. Soltar los planes que construiste. Soltar las expectativas. Incluso, soltar la imagen que tenías de cómo debía ser tu vida. Y duele. Claro que duele, porque el corazón se aferra a lo conocido, aunque lo conocido ya no le haga bien. Pero escucha esto. Cada vez que abres la mano, Dios encuentra espacio para colocar algo nuevo. Porque mientras sigues abrazando el pasado, no puedes recibir el futuro. No todo lo que termina es una derrota. Hay finales que son actos de misericordia, puertas que se cierran para protegerte, personas que se alejan para abrir espacio a quienes caminarán contigo hasta el propósito correcto. Aunque hoy no logres comprenderlo, Dios sí comprende. Él ve lo que tú no ves. Mientras tus ojos observan un solo instante, Él contempla toda la historia, conoce cada paso, cada lágrima, cada oración pronunciada en silencio, y también conoce la bendición que viene en camino. Por eso, no tengas miedo cuando algo termine, porque no todo final es el final. A veces es el comienzo de la respuesta que llevas tanto tiempo esperando. Déjame hacerte una pregunta. Si supieras con absoluta certeza que dentro de unos meses entenderás el motivo de todo lo que hoy te duele, ¿seguirías teniendo miedo? Probablemente no. Entonces, ¿por qué dejar que el miedo gobierne si Dios ya conoce el desenlace? La fe no consiste en tener todas las respuestas. Consiste en caminar, aunque todavía no puedas ver el camino completo. Consiste en confiar, cuando el silencio parece interminable, porque incluso en el silencio, Dios sigue obrando. Mientras tú esperas, Él acomoda circunstancias. Mientras tú lloras, Él fortalece tu interior. Mientras piensas que todo se detuvo, Él está preparando el momento perfecto. Nada ocurre por casualidad. Nada escapa de sus manos, ni las puertas cerradas, ni los cambios inesperados, ni las despedidas que rompieron tu corazón. Todo, absolutamente todo, puede convertirse en parte de un propósito mayor. Tal vez hoy solo puedas ver una pieza del rompecabezas, y eso es normal. Nadie contempla la imagen completa desde el primer momento.
Pero Dios sí. Por eso te pide paciencia. No porque quiera hacerte esperar sin sentido, sino porque está construyendo algo que durará mucho más que una solución inmediata. Respira. No necesitas entenderlo todo hoy. No necesitas resolver toda tu vida en un solo día. Solo da el siguiente paso. Confía, aunque todavía no comprendas, porque llegará el día en que mirarás hacia atrás y descubrirás que aquello que tanto intentabas evitar fue exactamente lo que Dios utilizó para llevarte al lugar donde siempre debías estar. Y ese día entenderás que nunca estuviste solo, que nunca fuiste olvidado y que, incluso cuando todo parecía perder el sentido, Dios ya estaba escribiendo el capítulo más hermoso de tu historia. Hay silencios que desesperan, silencios que parecen no terminar nunca, horas y no pasa nada. Esperas y todo sigue igual. Miras hacia adelante y el camino parece vacío. Es en esos momentos cuando la duda comienza a hablar. ¿Dios todavía me escucha? ¿Se olvidó de mí? ¿Hice algo mal? Son preguntas humanas. Todos, en algún momento, las hemos hecho. Pero hay algo que casi nunca entendemos. El silencio de Dios no significa ausencia. Muchas veces significa preparación. Porque mientras tú esperas una respuesta, Él está preparando las circunstancias. Mientras tú cuentas los días, Él acomoda aquello que todavía no puedes ver. Y aunque tengas la sensación de que nada está ocurriendo, el cielo nunca deja de trabajar. Piensa en una semilla. Cuando es enterrada, parece desaparecer. Desde afuera, no ocurre absolutamente nada. La tierra permanece igual. Todo parece inmóvil, pero debajo de la superficie, la vida ya comenzó. Las raíces crecen en silencio, sin aplausos, sin reconocimiento, sin que nadie pueda verlo. Y precisamente por eso, cuando el árbol aparece, es capaz de resistir las tormentas. Quizá eso mismo está ocurriendo contigo. Tal vez Dios está fortaleciendo raíces que todavía no alcanzas a imaginar, porque hay bendiciones que solo pueden sostenerse sobre un corazón preparado. Si llegaran demasiado pronto, podrían convertirse en una carga. Por eso, lo que tú llamas demora, Dios lo llama cuidado. Lo que tú llamas espera, Él lo llama formación. Y lo que tú llamas silencio, muchas veces es el taller donde Él transforma tu corazón. Déjame preguntarte algo. ¿Qué pasaría si Dios respondiera todas tus oraciones exactamente cuando tú lo pides? ¿Estarías listo para sostener aquello que tanto deseas? Quizá sí, quizá no. Y Dios, que conoce tu futuro, también conoce tus límites. Por eso, a veces dice, espera, no para hacerte sufrir, sino para evitar que recibas algo antes de estar preparado. Eso también es amor, aunque al principio
cueste entenderlo, recuerda cuántas veces te aferraste a algo que después agradeciste haber perdido. Personas, trabajos, sueños, planes. En aquel momento parecía una tragedia. Hoy entiendes que era dirección. La vida tiene una forma curiosa de revelar sus respuestas. Nunca llegan antes, siempre llegan cuando el corazón ya puede comprenderlas. Y quizás eso sea exactamente lo que Dios está haciendo contigo, preparándote, moldeándote, fortaleciéndote, no porque quiera retrasar tu bendición, sino porque desea que cuando llegue, permanezca. Así que no tengas miedo del silencio. No pienses que Dios dejó de caminar a tu lado. Él sigue ahí, en cada respiración, en cada lágrima, en cada noche, en la que nadie sabe lo que estás viviendo. Él conoce tus pensamientos antes de que los pronuncies. Conoce el peso que llevas en el corazón y también conoce el día en que todo comenzará a cambiar. Tal vez ese día esté más cerca de lo que imaginas. Por ahora, solo sigue caminando, aunque sea despacio, aunque todavía tengas preguntas, aunque aún no veas la respuesta. Porque la fe no consiste en entender cada paso, consiste en seguir avanzando con la certeza de que Dios jamás abandona a quien confía en Él. Y cuando llegue el momento indicado, descubrirás que incluso el silencio había estado lleno de su presencia. Hay heridas que nunca imaginaste llevar, dolores que llegaron sin aviso, momentos que cambiaron tu historia en cuestión de segundos. Y lo primero que pensaste fue, ¿por qué? ¿Por qué tuvo que pasar? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? Es una pregunta natural, pero muy pocas veces es la pregunta que transforma, porque mientras buscas una explicación, Dios está construyendo un propósito. Y hay una gran diferencia entre sufrir sin sentido y atravesar un proceso que está formando algo nuevo dentro de ti. Mírate por un momento. No eres la misma persona que eras hace algunos años. Las pruebas te cambiaron. Las pérdidas te hicieron más sensible. Las decepciones te enseñaron a mirar con otros ojos. Y aunque jamás habrías elegido ese camino, hoy eres más fuerte de lo que imaginabas. Porque el dolor, cuando se vive de la mano de Dios, no destruye, transforma. Él nunca desperdicia una lágrima, nunca ignora una herida, nunca deja que una batalla sea inútil. Todo, absolutamente todo, puede convertirse en una lección. Quizá hoy solo ves el peso de aquello que estás viviendo, pero Dios ya está viendo el fruto, porque Él no mira únicamente lo que duele. Mira, ¿en quién te estás convirtiendo? Hay procesos que rompen el orgullo, otros derriban el miedo y algunos te enseñan a depender de Dios como nunca antes. No porque seas débil, sino porque
Cuando dejas de confiar solo en tus fuerzas, descubres una fortaleza que jamás habías conocido. Piensa en el oro. Antes de brillar, debe pasar por el fuego. No porque el fuego lo destruya, sino porque elimina todo aquello que no pertenece a su verdadera esencia. A veces, Dios permite procesos parecidos, no para apagar tu luz, sino para revelar la persona que siempre estuvo dentro de ti, esa versión que todavía no conocías, la que aprende a permanecer firme cuando todo alrededor se mueve, la que sigue creyendo cuando las respuestas no llegan, la que descubre que la verdadera paz no depende de las circunstancias, depende de quién sostiene tu corazón. Tal vez hoy te sientas cansado, y es normal. Nadie atraviesa una tormenta sin sentir el peso del viento. Pero recuerda esto: las tormentas no duran para siempre, y cuando terminan, el paisaje ya no es el mismo. Tú tampoco, porque después de cada batalla queda una enseñanza. Después de cada caída nace una nueva fuerza. Después de cada noche siempre llega el amanecer. Quizá todavía no puedes verlo, pero un día, al mirar hacia atrás, comprenderás que el momento que más te hizo llorar también fue el momento que más te acercó a Dios. Y entonces, aquello que llamabas dolor tendrá un nuevo nombre: propósito, porque Dios no escribió tu historia para terminarla en la tristeza. La está escribiendo para mostrarte que incluso las cicatrices pueden convertirse en el testimonio de su fidelidad. Así que no renuncies. No permitas que el cansancio apague la esperanza. Sigue caminando, aunque sea despacio. Sigue creyendo, aunque todavía no entiendas, porque Dios todavía no ha terminado lo que comenzó en tu vida. Y cuando su obra esté completa, descubrirás que ninguna lágrima fue en vano, que ninguna herida fue inútil, y que cada paso, incluso los más difíciles, te acercaban al propósito que Él preparó para ti desde el principio. Hay algo que casi nadie disfruta: la espera. Porque esperar se siente como quedarse inmóvil, como ver que otros avanzan mientras tú permaneces en el mismo lugar. Y entonces, sin darte cuenta, empiezas a comparar tu historia con la de los demás. Te preguntas, ¿por qué ellos sí y yo no? ¿Por qué algunas puertas se abren tan rápido mientras las mías siguen cerradas? Pero déjame decirte algo: lo que ves nunca es la historia completa. Cada persona camina un proceso distinto. Cada corazón es preparado de una manera diferente. Y cada propósito tiene su propio tiempo. Dios no trabaja con prisas, trabaja con precisión, porque sabe que una bendición recibida antes de tiempo puede convertirse en una carga demasiado pesada. Por eso, aunque te cueste entenderlo, la espera también forma parte del milagro. Mientras tú cuentas los días, Él prepara los detalles. Mientras tú observas una puerta cerrada,
Él abre caminos que todavía permanecen ocultos. Y aunque tus ojos solo vean demora, el cielo nunca está detenido. Hay movimientos que ocurren en silencio. Hay respuestas que comienzan mucho antes de que puedas verlas, porque Dios siempre trabaja primero en lo invisible. Así ocurre con el amanecer. Antes de que salga el sol, el cielo ya comenzó a cambiar, aunque nadie lo note, aunque la oscuridad todavía parezca la misma. La luz ya viene en camino. Tal vez eso sea exactamente lo que está sucediendo contigo. Quizá piensas que nada cambia, pero Dios ya está transformando circunstancias, ya está moviendo corazones, ya está acomodando personas, ya está cerrando caminos que podrían alejarte de tu propósito. Y también está preparando a aquellos que te llevarán exactamente al lugar donde debes estar. Confía, aunque no tengas todas las respuestas, aunque el calendario parezca avanzar más rápido que tus sueños, porque Dios nunca olvida una promesa. Lo que promete, lo cumple, siempre, solo que no lo hace según nuestra ansiedad, lo hace según su perfecta sabiduría. Hay cosas que hoy consideras un retraso, pero mañana las llamarás protección, y otras que hoy te producen frustración terminarán siendo la evidencia de que Dios sabía exactamente lo que estaba haciendo. No tengas miedo de avanzar despacio. El árbol más fuerte del bosque no fue el que creció más rápido, fue el que desarrolló raíces capaces de resistir los vientos más intensos. Eso mismo está ocurriendo contigo. Dios está fortaleciendo tus raíces, está formando tu carácter, está enseñándote a confiar más allá de lo que ves, porque llegará un momento en el que comprenderás que la mayor bendición no fue recibir aquello que pedías, fue convertirte en la persona capaz de sostenerlo. Y ese cambio vale más que cualquier respuesta inmediata. Así que no pierdas la esperanza. No permitas que la impaciencia robe la paz que Dios quiere darte hoy. Respira, descansa y sigue caminando paso a paso sin desesperarte. Porque mientras tú avanzas, aunque sea lentamente, Dios sigue escribiendo cada capítulo de una historia que terminará demostrando que sus tiempos siempre fueron perfectos. Hay días en los que miras hacia atrás y solo recuerdas lo que perdiste, las oportunidades que no llegaron, los sueños que quedaron en el camino, las personas que prometieron quedarse y un día simplemente se fueron. Y entonces, sin darte cuenta, empiezas a creer que todo ese dolor no sirvió para nada. Pero, ¿y si estuvieras equivocado? ¿Y si cada paso, incluso los más difíciles, hubiera estado preparando el terreno para algo mucho más grande? Dios
Nunca desperdicia un proceso. Nunca permite una batalla sin propósito. Nunca deja que una lágrima caiga al suelo sin conocer su historia. Él estuvo allí cuando nadie más entendía lo que estabas viviendo. Cuando sonreías solo para que nadie notara el cansancio que llevabas por dentro. Cuando decías, estoy bien, aunque en realidad tu corazón estaba pidiendo ayuda en silencio. Dios lo vio. Vio cada esfuerzo, cada intento, cada noche en la que pensaste que ya no podías seguir. Y aún así, Él permaneció contigo, aunque no lo sintieras, porque su presencia no depende de tus emociones, depende de su fidelidad. Y Dios siempre permanece fiel. Tal vez hubo puertas que deseabas con todas tus fuerzas. Oraste, esperaste, luchaste, pero nunca se abrieron. En aquel momento pensaste que Dios te había olvidado. Hoy quizás ya comprendes que detrás de aquella puerta había un camino que habría terminado alejándote de tu propósito. Hay bendiciones que llegan y hay otras que consisten precisamente en aquello que Dios no permitió, porque no todo lo que deseas es bueno para tu vida y no todo lo que pierdes es realmente una pérdida. Algunas veces es protección, otras es dirección y muchas veces es la forma que Dios tiene de decirte, tengo algo mejor, pero para descubrirlo hay que aprender a confiar, incluso cuando todo parece ir en la dirección contraria, porque la fe verdadera no nace cuando todo sale bien. Nace cuando decides seguir creyendo, aunque todavía no entiendas. Piensa por un momento, ¿cuántas veces algo que parecía un fracaso terminó convirtiéndose en una de las mayores bendiciones de tu vida? Seguramente, más de una, porque solo el tiempo es capaz de revelar lo que Dios ya sabía desde el principio. Hay días en los que miras hacia atrás y solo recuerdas lo que perdiste, las oportunidades que no llegaron, los sueños que quedaron en el camino, las personas que prometieron quedarse y un día simplemente se fueron. Y entonces, sin darte cuenta, empiezas a creer que todo ese dolor no sirvió para nada. Pero, ¿y si estuvieras equivocado? ¿Y si cada paso, incluso los más difíciles, hubiera estado preparando el terreno para algo mucho más grande? Dios nunca desperdicia un proceso. Nunca permite una batalla sin propósito. Nunca deja que una lágrima caiga al suelo sin conocer su historia. Él estuvo allí cuando nadie más entendía lo que estabas viviendo. Cuando sonreías solo para que nadie notara el cansancio que llevabas por dentro. Cuando decías, estoy bien, aunque en realidad tu corazón estaba pidiendo ayuda en silencio. Dios lo vio. Vio cada esfuerzo, cada intento,
cada noche en la que pensaste que ya no podías seguir. Y aún así, Él permaneció contigo, aunque no lo sintieras, porque su presencia no depende de tus emociones, depende de su fidelidad. Y Dios siempre permanece fiel. Tal vez hubo puertas que deseabas con todas tus fuerzas. Oraste, esperaste, luchaste, pero nunca se abrieron. En aquel momento pensaste que Dios te había olvidado. Hoy quizás ya comprendes que detrás de aquella puerta había un camino que habría terminado alejándote de tu propósito. Hay bendiciones que llegan y hay otras que consisten precisamente en aquello que Dios no permitió, porque no todo lo que deseas es bueno para tu vida y no todo lo que pierdes es realmente una pérdida. Algunas veces es protección, otras es dirección y muchas veces es la forma que Dios tiene de decirte: tengo algo mejor, pero para descubrirlo hay que aprender a confiar, incluso cuando todo parece ir en la dirección contraria, porque la fe verdadera no nace cuando todo sale bien. Nace cuando decides seguir creyendo, aunque todavía no entiendas. Piensa por un momento, ¿cuántas veces algo que parecía un fracaso terminó convirtiéndose en una de las mayores bendiciones de tu vida? Seguramente, más de una, porque solo el tiempo es capaz de revelar lo que Dios ya sabía desde el principio. Por eso, no vivas lamentando lo que quedó atrás. No construyas tu futuro mirando constantemente el pasado. Lo que Dios tiene preparado siempre será más grande que aquello que tuviste que dejar. Y aunque hoy todavía existan preguntas, sigue caminando, porque la respuesta no siempre llega en forma de palabras. A veces llega en forma de paz, una paz que aparece sin explicación, una paz que permanece incluso cuando las circunstancias todavía no cambian. Esa paz es la señal de que Dios sigue guiando tus pasos, y cuando llegue el momento indicado, mirarás tu historia completa. No solo un capítulo, no solo una herida, no solo una despedida. La verás entera, y entonces comprenderás que ninguna experiencia fue inútil, que ninguna espera fue desperdiciada, que ninguna oración quedó sin ser escuchada. Todo tenía un lugar, todo tenía un propósito, todo formaba parte de un plan mucho más grande de lo que alguna vez pudiste imaginar. Por eso, no pierdas la esperanza. No te rindas a pocos pasos de aquello que Dios ya comenzó a preparar para ti, porque aunque hoy todavía no puedas verlo, Él sigue obrando en silencio, con paciencia, con amor, y en el momento perfecto hará evidente que nada, absolutamente nada, de lo que viviste fue en vano. Hay temporadas
en las que sientes que estás perdiéndolo todo. Pierdes oportunidades, pierdes fuerzas, pierdes la ilusión y, en algunos momentos, hasta parece que te estás perdiendo a ti mismo. Son días difíciles, días en los que despertar requiere más valor del que cualquiera imagina, porque hay batallas que nadie puede ver, luchas silenciosas, heridas escondidas, lágrimas que nunca llegaron a caer, porque aprendiste a sonreír mientras el corazón se rompía por dentro. Y Dios vio cada una de ellas. Nunca apartó la mirada, nunca dejó de escucharte, incluso cuando ya no encontrabas palabras para orar, porque hubo noches en las que ni siquiera sabías qué decir. Solo respirabas, solo suspirabas, solo esperabas que Él entendiera lo que tu alma ya no podía expresar. Y lo entendió, siempre lo entendió, porque Dios escucha incluso las oraciones que nunca salen de los labios. Él conoce el lenguaje del corazón, conoce tus miedos, tus dudas, las preguntas que jamás te atreviste a compartir con nadie. Y aún así, permanece a tu lado, porque su amor no depende de que seas fuerte. Su amor permanece incluso cuando te sientes completamente quebrado. Quizá hoy piensas que has llegado demasiado lejos, que cometiste demasiados errores, que desperdiciaste demasiadas oportunidades. Pero déjame decirte algo. No existe un pasado que Dios no pueda redimir. No existe una caída que Él no pueda transformar en un nuevo comienzo. Lo que para ti parece el final, para Dios puede ser el punto exacto desde donde todo comienza a cambiar. Porque Él no construye únicamente a partir de tus aciertos. También trabaja a través de tus fracasos, incluso de aquellos que todavía te avergüenzan. Él toma lo que parecía roto y lo convierte en una historia de restauración, no para borrar tu pasado, sino para demostrar que su gracia es más grande que cualquier error. Tal vez hay personas que ya escribieron tu historia, que dijeron que nunca cambiarías, que nunca saldrías adelante, que tus mejores días ya quedaron atrás. Pero ellos solo conocen una parte del camino. Dios conoce el destino. Y cuando Dios tiene la última palabra, ningún diagnóstico, ninguna opinión, ninguna derrota puede definir quién eres realmente, porque tu identidad no está en tus caídas, está en las manos de aquel que jamás dejó de sostenerte. Respira, aunque hoy todo parezca incierto, aunque todavía no veas la salida, aunque el camino continúe lleno de preguntas. No confundas el proceso con el abandono. No confundas el silencio con la ausencia. Y no confundas la demora con un rechazo. Dios sigue trabajando, incluso cuando todo parece inmóvil, como un artista que da las últimas pinceladas, cuando nadie está mirando, como el alfarero
que continúa moldeando el barro, aunque la vasija todavía no tenga forma. Así está obrando en tu vida, con paciencia, con amor, con precisión, porque Él no tiene prisa, tiene propósito, y llegará el día en que volverás a sonreír, no porque olvidaste el dolor, sino porque descubrirás que el dolor nunca tuvo la última palabra. La última palabra siempre la tuvo Dios. Y cuando ese momento llegue, mirarás todo lo vivido con otros ojos. Comprenderás que incluso en los días más oscuros, Él seguía caminando contigo, que nunca soltó tu mano, que nunca dejó de escribir una historia mucho más hermosa de lo que habías imaginado. Por eso, no te rindas, todavía no, porque el capítulo que estás viviendo no es el final, es apenas el comienzo de todo lo que Dios está a punto de hacer. Hay algo que el ser humano encuentra muy difícil aceptar: no tener el control. Queremos saber qué sucederá mañana. Queremos entender por qué algunas puertas se cerraron. Queremos respuestas antes de seguir caminando. Pero Dios raramente revela todo el camino de una vez. Él ilumina el siguiente paso y después el siguiente. Porque si pudiéramos ver todo lo que nos espera, tal vez el miedo nos impediría avanzar. Por eso, Dios nos invita a caminar por fe, no por vista, no por certezas, sino por confianza, porque la confianza es la decisión de seguir adelante, aunque todavía no entiendas. Piensa por un momento, ¿cuántas veces la vida cambió cuando menos lo esperabas? Una llamada, un encuentro, una decisión, un día cualquiera, terminó cambiando toda tu historia. Así obra Dios, en silencio, sin hacer ruido, moviendo piezas que tú ni siquiera sabes que existen. Mientras tú ves una puerta cerrada, Él ya está preparando la siguiente. Mientras lloras por aquello que terminó, Él está cuidando lo que está por comenzar. Nada ocurre sin que Él lo vea. Nada sucede fuera de su propósito. Incluso aquello que hoy todavía no comprendes. Quizá has pensado que llegaste tarde, que perdiste demasiado tiempo, que otros avanzaron y tú te quedaste atrás. Pero Dios no mide la vida como la mide el mundo. Él no cuenta quién llegó primero. Él prepara a quien está dispuesto a confiar, porque una vida con propósito vale mucho más que una vida vivida con prisa. No permitas que la ansiedad te robe el regalo del presente. Hoy también es parte del plan de Dios. No solo el mañana, no solo la meta, también este proceso, también esta espera, también esta temporada que parece tan difícil, porque es aquí donde tu corazón está aprendiendo lo que nunca habría aprendido si todo hubiera sido fácil: la paciencia, la humildad,
la perseverancia, la dependencia de Dios. Y esas riquezas, nadie podrá quitártelas. Tal vez, algún día, alguien escuche tu historia y encuentre esperanza. No porque tu vida fue perfecta, sino porque Dios fue fiel en medio de cada imperfección. Tus cicatrices hablarán, no de derrota, sino de restauración. Tus lágrimas hablarán, no de desesperación, sino de la gracia que te sostuvo cuando pensabas que ya no podías más. Y tu testimonio recordará a otros que Dios nunca abandona a quienes ponen su confianza en Él. Así que, aunque todavía no entiendas el camino, sigue caminando. Aunque el horizonte permanezca cubierto, no dejes de avanzar, porque el mismo Dios que te sostuvo ayer también sostendrá tu mañana. Él nunca llega tarde, nunca olvida una promesa, nunca pierde el control. Y cuando llegue el momento señalado, descubrirás que cada paso, incluso aquellos que parecían no tener sentido, te estaban acercando exactamente al lugar que Dios había preparado para ti desde mucho antes de que comenzara tu historia. Hay un momento que llega para todos, un instante en el que miras hacia atrás y descubres que nada ocurrió por casualidad. Las lágrimas tenían un propósito, las esperas también, incluso aquellas noches en las que pensabas que Dios guardaba silencio. Él nunca dejó de obrar, solo estaba escribiendo una historia que todavía no podías comprender, porque Dios no trabaja únicamente en los grandes milagros, también obra en los pequeños detalles, en los encuentros inesperados, en las despedidas necesarias, en las puertas que nunca se abrieron y también en aquellas que aparecieron cuando ya habías perdido la esperanza. Tal vez, durante mucho tiempo, pensaste que algunas personas eran indispensables en tu vida, pero Dios, que conoce el corazón humano, sabía quién caminaría contigo hasta el final y quién solo formaba parte de una temporada. Por eso, no todas las despedidas son una derrota. Algunas son el comienzo de una nueva dirección. Déjame hacerte una pregunta. ¿Y si aquello que hoy todavía te duele, mañana se convierte en el motivo por el que ayudarás a otros? ¿Y si tu mayor herida termina siendo el lugar desde donde nacerá tu mayor fortaleza? Dios tiene esa capacidad, transformar el dolor en propósito, las lágrimas en esperanza y las cicatrices en testimonio, porque Él no borra tu historia, la redime, la toma tal como es, con sus caídas, con sus errores, con sus momentos de oscuridad, y la convierte en una prueba viva de su fidelidad. Quizá todavía esperas una respuesta, una oportunidad, un milagro. No dejes de creer.
Pero mientras esperas, no olvides vivir. No permitas que la ansiedad por el futuro te robe la paz que Dios quiere darte hoy. Respira. Mira todo lo que ya has superado, todo aquello que alguna vez pensaste que no podrías soportar. Y, sin embargo, aquí estás, más fuerte, más sabio, más consciente de que nunca caminaste solo. Porque incluso cuando sentías que nadie entendía tu dolor, Dios permanecía a tu lado, sosteniendo tu corazón cuando ya no tenías fuerzas, levantándote cuando tú mismo habías perdido la esperanza. Y si lo hizo antes, también lo hará ahora, porque su fidelidad no cambia, su amor no cambia, sus promesas no cambian. Lo único que cambia es nuestra manera de mirar el camino. Cuando confiamos, dejamos de preguntarnos, ¿por qué me ocurrió esto? Y comenzamos a decir, Señor, muéstrame, ¿qué quieres formar dentro de mí? Ese cambio lo transforma todo, porque deja de existir la desesperación y comienza la confianza. No una confianza ciega, sino la certeza de que Dios ve mucho más lejos de lo que nuestros ojos alcanzan. Por eso, aunque hoy todavía existan preguntas, no permitas que ellas apaguen tu fe. Sigue avanzando, sigue creyendo, sigue confiando, porque hay promesas que ya vienen en camino. Hay puertas que Dios está preparando. Hay encuentros que llegarán en el momento exacto. Y cuando todo ocurra, comprenderás que cada espera había valido la pena, que cada proceso te estaba fortaleciendo y que cada paso te acercaba a la vida que Dios soñó para ti desde el principio. Así que no te detengas. Todavía queda camino. Todavía queda propósito. Todavía queda esperanza. Y lo mejor, quizá, aún está por comenzar. Hay una decisión que cambia el rumbo de una vida. No ocurre cuando desaparecen los problemas. No sucede cuando todo empieza a salir bien. Sucede cuando decides confiar, aunque todavía no entiendas. Porque cualquiera puede creer cuando todo marcha como espera. Pero la verdadera fe nace en medio de la incertidumbre, cuando el camino sigue siendo oscuro, cuando las respuestas aún no llegan, cuando el corazón está cansado de esperar. Y aún así, eliges seguir adelante. Eso es confiar. Confiar no significa negar el dolor. No significa fingir que todo está bien. Significa mirar la realidad sin perder la esperanza. Porque Dios nunca te pidió que fueras fuerte todo el tiempo. Te pidió que permanecieras, que no soltaras su mano, incluso cuando tus fuerzas parecieran desaparecer. Quizá hoy estás viviendo uno de esos momentos. Has hecho todo lo que estaba en tus manos. Has esperado. Has orado. Has llorado. Y ahora solo queda confiar.
Y aunque parezca poco, es precisamente ahí donde comienza el milagro. Porque cuando dejas de intentar controlarlo todo, empiezas a descubrir que Dios nunca perdió el control. Él sigue guiando tus pasos, sigue abriendo caminos, sigue cerrando puertas que podrían hacerte daño, aunque tú todavía no lo comprendas. Muchas veces, el mayor obstáculo no son las circunstancias, es el miedo. Miedo a volver a intentarlo, miedo a decepcionarte otra vez, miedo a creer y que nada cambie. Pero el miedo nunca ha sido un buen consejero. Solo la fe es capaz de mostrarte un futuro que todavía no existe ante tus ojos. Piensa en todo lo que has superado. Hubo momentos en los que pensabas que no saldrías adelante. Y, sin embargo, aquí estás, respirando, aprendiendo, creciendo. Eso no ocurrió porque fueras más fuerte que los demás. Ocurrió porque Dios te sostuvo cuando tú ya no podías sostenerte. Y lo seguirá haciendo, porque su fidelidad no depende de tus emociones. No depende de tus dudas. No depende de los días buenos o de los días difíciles. Él permanece. Siempre, incluso cuando tú no logras sentir su presencia. Hay algo hermoso en los planes de Dios. Nunca llegan tarde. Llegan cuando tu corazón está listo para recibirlos. Porque una bendición sin preparación puede convertirse en una carga, pero una bendición recibida en el tiempo correcto se convierte en una fuente de paz. Tal vez eso es lo que Dios ha estado haciendo contigo todo este tiempo, preparándote, fortaleciéndote, enseñándote que la verdadera seguridad no está en lo que tienes, está en aquel que jamás dejará de caminar contigo. Así que no permitas que la incertidumbre apague tu esperanza. No dejes que el miedo escriba el final de tu historia. Ese final ya está en las manos de Dios y Él siempre termina lo que comienza. Confía, aunque no veas. Camina, aunque sea despacio. Ora, aunque solo tengas fuerzas para pronunciar una palabra. Porque Dios escucha incluso los susurros de un corazón cansado. Y cuando llegue el momento, comprenderás que la mayor obra no fue solamente cambiar tus circunstancias, fue transformar tu corazón. Porque después de ese cambio, nada volverá a ser igual. Y descubrirás que la paz que tanto buscabas siempre comenzó el día en que decidiste confiar. Hay algo que el corazón humano aprende muy lentamente. Esperar también es una forma de creer. Vivimos en un mundo que quiere todo ahora. Respuestas inmediatas, resultados rápidos, cambios instantáneos. Pero Dios casi nunca trabaja con la velocidad que nosotros esperamos. Él trabaja con el tiempo perfecto y aunque al principio
eso resulte difícil de aceptar. Con el paso de los años, descubres que nunca estuvo equivocado. Piensa por un momento. ¿Cuántas cosas pediste con insistencia que hoy agradeces no haber recibido? ¿Cuántos caminos te parecían perfectos y después comprendiste que habrían terminado alejándote de tu propósito? Solo el tiempo es capaz de revelar lo que la impaciencia no puede entender. Por eso, cuando Dios dice, espera, no está diciendo, no, está diciendo, todavía no. Y existe una enorme diferencia, porque un todavía no está lleno de esperanza. Significa que la historia aún no ha terminado, que el proceso todavía continúa, que hay detalles que siguen acomodándose, aunque tú no puedas verlos. Dios nunca llega tarde, nunca olvida una promesa, nunca pierde de vista a quienes confían en Él. Mientras tú observas el reloj, Él observa el corazón, porque sabe que antes de cambiar las circunstancias, muchas veces debe transformar a la persona. Y esa transformación vale más que cualquier respuesta inmediata. Hay bendiciones que solo pueden sostenerse sobre un corazón humilde, sobre un corazón paciente, sobre un corazón que aprendió a confiar sin exigir explicaciones. Quizá eso sea lo que Dios está formando en ti. No solamente quiere darte algo, quiere prepararte para conservarlo, porque recibir es importante, pero permanecer lo es todavía más. Mira tu vida. No eres la misma persona que comenzó este camino. Has cambiado, has madurado, has aprendido a valorar cosas que antes pasaban desapercibidas. Hoy entiendes que la verdadera riqueza no siempre está en aquello que posees, está en la paz que llevas dentro. Y esa paz, nadie puede comprarla, nadie puede quitártela. Es un regalo que nace cuando decides confiar en los tiempos de Dios. Tal vez todavía esperas esa respuesta, ese cambio, ese milagro. No dejes de creer, pero tampoco dejes de vivir mientras esperas. Disfruta este día. Abraza a quienes amas. Agradece lo que ya tienes, porque incluso ahora, en medio del proceso, Dios sigue siendo bueno. Sigue sosteniéndote, sigue guiándote, sigue preparando algo que superará todo lo que hoy puedes imaginar. Y cuando finalmente llegue, no dirás, ¿por qué tardó tanto? Dirás, ahora lo entiendo. Ahora comprendo que cada espera tenía un propósito, que cada demora era una forma de protección y que cada paso me estaba acercando exactamente al lugar que Dios había preparado para mí. Así que sigue adelante, no con desesperación, sino con esperanza.
no con miedo, sino con confianza, porque cuando Dios escribe la última página, descubres que ninguna espera fue inútil, que ninguna oración fue olvidada y que todo, absolutamente todo, llegó en el momento perfecto. Tal vez, al llegar hasta aquí, hay algo que comienza a cambiar dentro de ti. No porque todos los problemas hayan desaparecido, sino porque ahora los miras desde otro lugar, con otros ojos, con un corazón que aprendió a confiar. Mira hacia atrás. Por un momento, recuerda todo aquello que pensabas que jamás podrías superar. Aquellas noches en las que el dolor parecía no tener final. Aquellos días en los que el silencio pesaba más que cualquier palabra. Y, sin embargo, aquí estás, respirando, avanzando, de pie. No fue fácil. Nadie dijo que lo sería. Pero tampoco tuviste que caminar solo, aunque muchas veces lo sentiste así. Dios siempre estuvo contigo en las lágrimas que nadie vio, en las oraciones que apenas podías susurrar, en los momentos en los que sonreías por fuera, mientras por dentro todo parecía derrumbarse. Él estaba allí, en silencio, sin hacer ruido, sosteniéndote cuando ni siquiera tú sabías cómo seguir. Porque hay una verdad que el tiempo termina revelando. Dios nunca abandona a quienes pone en sus manos. Puede que cambien las circunstancias, puede que cambien las personas, puede que cambien los caminos, pero su presencia permanece. Siempre, quizá todavía, hay preguntas sin respuesta. Quizá aún esperas ese milagro, esa oportunidad, esa puerta. No dejes que la incertidumbre robe la paz que Dios quiere sembrar en tu corazón, porque la paz verdadera no nace cuando todo sale como esperabas. Nace cuando descubres que Dios sigue siendo bueno, incluso en medio de la espera. Y entonces comprendes algo maravilloso. La mayor bendición nunca fue vivir una vida sin problemas. La mayor bendición es saber que nunca tendrás que enfrentarlos solo, porque Dios camina contigo en cada decisión, en cada batalla, en cada nuevo comienzo y también en cada despedida. Confía, aunque el camino todavía no esté completamente claro. Confía, aunque el futuro parezca incierto. Confía, porque Dios ya está donde tú apenas llegarás mañana. Él conoce cada paso, cada desafío, cada victoria que todavía no puedes imaginar. Tu historia aún se está escribiendo, y los capítulos más hermosos no siempre son los primeros. Muchas veces aparecen después de las lágrimas, después de la espera, después de aprender a soltar y a creer. Así que sigue adelante, con esperanza, con humildad, con un corazón dispuesto a recibir
todo lo que Dios ha preparado para ti. Porque un día, sin darte cuenta, mirarás hacia atrás y sonreirás. No porque olvidaste el pasado, sino porque entenderás que incluso los momentos más difíciles te condujeron hasta el lugar correcto. Y entonces, con el corazón lleno de paz, podrás decir: Dios nunca se equivocó, nunca dejó de sostenerme, nunca dejó de amarme, nunca dejó de cumplir su propósito en mi vida. Y esa verdad será suficiente para seguir caminando, hoy, mañana y siempre. Si has llegado hasta aquí, no ha sido por casualidad. Tal vez había una palabra que necesitabas escuchar, una esperanza que necesitabas recuperar, o simplemente un recordatorio. El recordatorio de que Dios nunca ha dejado de caminar contigo. Ni un solo día, ni un solo instante, aunque hubo momentos en los que pensaste que todo había terminado, aunque hubo noches en las que el dolor parecía más fuerte que la esperanza, aunque hubo mañanas en las que levantarte era la batalla más difícil, Dios nunca se fue. Él estuvo allí cuando nadie más podía comprender lo que estabas viviendo, cuando el mundo solo veía una sonrisa, pero Él veía las lágrimas que escondías en silencio. Conocía cada pensamiento, cada miedo, cada decepción, y aún así, nunca dejó de creer en la persona que Él mismo creó, porque Dios no mira solamente quién eres hoy, mira todo lo que todavía puedes llegar a ser, y esa diferencia lo cambia todo. Quizá aún cargas con heridas que no han terminado de sanar. Quizá todavía hay recuerdos que regresan cuando menos lo esperas. Pero escucha esto: tu pasado ya no tiene autoridad para decidir tu futuro. Tus errores no tienen la última palabra. Tus fracasos no escriben el final de tu historia. Porque cuando Dios toma una vida en sus manos, hasta las cicatrices comienzan a hablar de esperanza, no de vergüenza, no de derrota, sino de transformación. Cada batalla te hizo más fuerte. Cada espera te enseñó paciencia. Cada pérdida te mostró que tu verdadera seguridad nunca estuvo en las cosas que podían desaparecer. Siempre estuvo en Dios. Y esa verdad nadie podrá quitártela. A partir de hoy, camina diferente. No porque todos los problemas hayan desaparecido, sino porque sabes quién camina contigo. Cuando llegue una nueva tormenta, recuerda todo lo que ya superaste. Cuando aparezca el miedo, recuerda todas las veces que Dios abrió camino donde parecía imposible. Cuando las dudas regresen, recuerda que su fidelidad nunca ha cambiado, ni cambiará, porque el mismo Dios que sostuvo tu ayer, también sostendrá tu mañana y el día después, y cada paso hasta cumplir todo aquello
que soñó para tu vida. No tengas miedo del futuro. El futuro ya está en las manos de aquel que nunca pierde el control. Así que respira, descansa y sigue avanzando, sin ansiedad, sin desesperación, con la certeza de que cada paso tiene un propósito, que cada día tiene un sentido y que incluso aquello que hoy todavía no comprendes, algún día te hará mirar al cielo con una sonrisa y decir: ahora entiendo, ahora veo que ninguna lágrima fue inútil, que ninguna oración quedó sin respuesta, que ninguna espera fue en vano, porque Dios estaba escribiendo algo mucho más grande de lo que mi corazón podía imaginar. Y mientras esa historia continúa escribiéndose, no olvides esto: nunca estás solo, nunca has estado solo y nunca lo estarás, porque Dios permanece siempre, hasta el final. Y aún después, cuando todo haya pasado, descubrirás que lo mejor no era la meta. Lo mejor era descubrir que Dios caminó contigo durante todo el trayecto. Y ahora, antes de terminar, quiero pedirte algo. No cierres este momento sin hacer una pausa. Respira una vez más. Mira todo el camino que has recorrido. No ha sido fácil. Hubo días en los que pensaste que no ibas a lograrlo. Días en los que las fuerzas parecían desaparecer. Y, aún así, aquí estás. Eso significa que Dios ha sido más fiel de lo que muchas veces alcanzaste a notar. Quizá todavía no tienes todas las respuestas. Quizá aún quedan batallas por enfrentar, pero hay algo que ya nadie podrá quitarte: la certeza de que Dios ha estado contigo en cada paso, incluso cuando no lo sentías, incluso cuando el silencio parecía interminable, porque su amor nunca dependió de lo que tú podías ver. Siempre estuvo allí, sosteniéndote, guiándote, protegiéndote de caminos que jamás imaginaste. Tal vez algún día vuelvas a recordar estas palabras en medio de una nueva dificultad, en una noche de incertidumbre, o justo cuando la esperanza parezca apagarse. Y cuando eso ocurra, recuerda esto: no estás caminando solo. Nunca lo has estado. Hay un propósito, incluso en aquello que todavía no comprendes. Hay esperanza, aunque hoy solo puedas ver oscuridad. Hay un futuro que Dios ya conoce. Y mientras tú avanzas, Él sigue abriendo camino. No permitas que el miedo sea más fuerte que tu fe. No permitas que una decepción te haga olvidar todas las veces que Dios ya cuidó de ti. Porque si Él te sostuvo ayer, también te sostendrá mañana. Y cuando llegue ese día en el que todo cobre sentido, descubrirás que ninguna lágrima fue ignorada,
que ninguna oración se perdió en el silencio, que ninguna espera careció de propósito. Todo, absolutamente todo, estaba formando parte de una obra mucho mayor. Así que camina con paz, habla con esperanza, vive con gratitud. Y cuando el futuro parezca incierto, recuerda que Dios ya está allí. Gracias por permitir que estas palabras te acompañaran hasta este momento. Si alguna de ellas tocó tu corazón, no la olvides. Guárdala. Vuelve a ella cada vez que lo necesites, porque la fe también se fortalece cuando recordamos todo lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Que la paz acompañe tus días, que la esperanza renazca en tu corazón y que, sin importar lo que venga mañana, jamás olvides esta verdad. Dios nunca se equivoca, nunca deja de amar, nunca deja de sostener, nunca deja de cumplir sus promesas. Confía, sigue adelante. Lo mejor todavía está por venir.